Grandioso despertar universos, difundir el conocimiento humano es menester en esta ocasión. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de cruzarnos en el tiempo. Ahora sumérgete en Capítulo primero. Introducción al estudio del tarot. Es por lo que hay que abrir el libro y sopesar cuidadosamente cuánto se ha deducido. Entonces reconoceréis que la droga contenida en su interior era muy diferente a lo que prometía su estuche. Es decir, que las materias aquí tratadas no eran tan disparatadas como podría inferirse del título que las encabeza. Rabelais. Próxima muerte del materialismo, la síntesis, la ciencia oculta, las sociedades secretas, los cultos, el pueblo, órgano de transmisión del esoterismo, los bohemios, la palabra sagrada de la masonería, nuestro trabajo. Estamos en la víspera de una transformación total de nuestros métodos científicos. El materialismo ha dado cuanto era posible esperar de él y los investigadores, desilusionados en su mayoría, esperan del porvenir lo suficiente como para no descansar por más tiempo sobre los errores del presente. El análisis ha sido llevado, en todas las ramas de nuestros conocimientos, tan lejos como era posible, lo cual no ha hecho más que aumentar la profundidad de los barrancos que separan las ciencias. La síntesis es necesaria. Mas, ¿cómo realizarla? Si nos dignamos abandonar por un instante nuestra creencia en el progreso indefinido y en la superioridad fatal de las nuevas generaciones sobre las antiguas, descubriremos fácilmente que las colosales civilizaciones del pasado tuvieron también una ciencia, universidades y escuelas. La India y el Egipto están todavía sembradas de restos preciosos, que revelan al arqueólogo la existencia de esta ciencia antigua. En la actualidad nos hallamos en condiciones para afirmar que la característica dominante de esta enseñanza era la síntesis, la cual reunía en algunas leyes muy simples la suma de todos los conocimientos adquiridos. Es importante enumerar las causas que nos han hecho perder esta síntesis, casi por completo. Antiguamente la ciencia era enseñada a ciertas personas apropiadas que habían logrado salir airosas de una serie de pruebas. Esta enseñanza se realizaba en el templo, bajo el nombre de misterios. El sabio tomaba entonces el título de sacerdote o iniciado. La ciencia era otrora secreta u oculta. De aquí el nombre de ciencia oculta, conferida por los contemporáneos a la síntesis antigua. Otra causa que explica la poca difusión de las elevadas enseñanzas está representada por la falta de medios de transporte y por las extensas rutas que era necesario recorrer para alcanzar los más importantes centros iniciáticos. Sin embargo, cuando los iniciados presintieron que se aproximaba el momento en el cual todos sus conocimientos quedarían definitivamente perdidos para la humanidad, apelaron a todos los medios imaginables para salvar a la síntesis de la destrucción que la amenazaba. Para ello se les ofrecía tres medios principales. Primero, las sociedades secretas, continuación directa de los misterios. Segundo, los cultos, expresión simbólica de las elevadas enseñanzas, para el vulgo. Tercero, por último, los mismos pueblos, transformados en inconscientes depositarios de la ciencia. Veamos qué ha hecho cada grupo del depósito que le fuera confiado. Las sociedades secretas. 4. La escuela de Alejandría constituyó la fuente principal de la que emanaron las sociedades secretas occidentales. La mayoría de los iniciados se habían refugiado en Oriente, y hace relativamente poco tiempo, fue revelado al Occidente que en la India, y sobre todo en el Tíbet, algunas fraternidades ocultas conservaban intacta la síntesis antigua. Pero la existencia en Oriente de dicha ciencia nos interesa menos que la historia del desarrollo de las sociedades iniciáticas en el Occidente. Las sectas gnósticas, los árabes, los alquimistas, los templarios, los rosacruces y, por último, los masones, forman la cadena occidental de transmisión de la ciencia oculta. Una simple ojeada sobre las enseñanzas de estas asociaciones nos permitiría comprobar que la masonería actual ha perdido casi por completo el sentido de los símbolos tradicionales, que constituía precisamente el depósito que debía transmitir de edad en edad. Todas las ceremonias del ritual aparecen ridículas al grosero sentido común del abogado o del tendero, vivientes representantes en la hora actual, de las profundas enseñanzas de la antigüedad. Debemos, no obstante, hacer algunas excepciones en favor de ciertos grandes pensadores, tales como Ragón y algunos otros. En resumen, la masonería ha perdido el depósito que le fuera confiado, y, ella sola, no puede darnos la ley sintética que buscamos. Los cultos. Las sociedades secretas debían ante todo transmitir en su simbolismo el aspecto científico de la iniciación primitiva, en cambio las sectas religiosas debían dar preferencia al lado filosófico y metafísico de la enseñanza.
Todo sacerdote de un culto antiguo era un iniciado, es decir que sabía perfectamente que no existía más que una sola religión y que la diferencia de los cultos respondía a la necesidad de adaptarla al temperamento de cada pueblo en particular. De lo dicho se desprende una consecuencia importante, y es que el sacerdote de un dios, cualquiera que éste fuera, era honrosamente acogido en el templo de cualquier otro dios e invitado a ofrendarle sacrificio. Sin embargo, sería un lamentable error ver en esto una prueba de politeísmo. El gran sacerdote judío de Jerusalén recibió en el templo a un iniciado, Alejandro el Grande, y lo condujo al sagrado santuario para ofrecer un sacrificio. Nuestras querellas religiosas por la supremacía de un culto determinado habría hecho reír a un sacerdote iniciado, de la antigüedad, incapaz de concebir que hombres inteligentes puedan ignorar la identidad de religión expresada por todos los cultos. Semejante sectarismo, defendido por dos cultos ciegos para sus propios errores, los cristianos y los musulmanes, es la causa que motivó la pérdida total de la enseñanza secreta, que daba la clave de la unidad sintética. Desde luego sería más fácil encontrar la síntesis en la masonería que en nuestras religiones occidentales. Tan solo los judíos poseen, si no el sentido, al menos la letra de su tradición oral o cábala. La Biblia escrita en el idioma judío constituye, desde este punto de vista, una verdadera maravilla. Contiene todas las tradiciones ocultas, pero el verdadero sentido de la Biblia no ha sido jamás revelado. Solamente los trabajos de Fabre d'Olivet han dado comienzo a esta tarea prodigiosa y la traducción del Génesis ha sido al fin reconstituida por Saint Tipstal-Weidre en su Teogonía de los Patriarcas. Los ignorantes descendientes de la Inquisición, cuya sede está en Roma, han puesto en el índex estos estudios. El porvenir los juzgará. No obstante, cada culto tiene su tradición, su libro, su Biblia que enseña, a los que entienden, la unidad de ese culto con todos los demás. 5. El Sefer Bereshit de Moisés es la Biblia judía, el Apocalipsis y el Evangelio esotérico forman la Biblia cristiana, la leyenda de Hiram es la Biblia masónica, la Odisea la del pretendido politeísmo griego, la Eneida la de Roma, en fin, los Vedas hindú y el Corán musulmano son demasiado conocidos para hablar de ellos. Cuando se posee la clave, todas estas Biblias revelan una misma doctrina. Esta llave, que puede abrir el esoterismo, está perdida para los sectarios de nuestros cultos occidentales. Por lo tanto es inútil buscarla entre ellos. Los pueblos. Los sabios no se habían hecho muchas ilusiones respecto al porvenir de esta tradición confiada a la inteligencia y virtud de las generaciones futuras. Moisés había elegido un pueblo para preservar a través de las edades el libro que resumía toda la ciencia del Egipto. Pero antes de Moisés, los iniciados hindúes eligieron otro para transmitir a las generaciones venideras la enseñanza primitiva de las grandes civilizaciones de la Atlántida. El pueblo no ha burlado jamás las esperanzas de aquellos que depositaron en él su buena fe. Ignorando las verdades que posee, no se preocupa de alterarlas en lo más mínimo y considera un sacrilegio el más leve atentado contra su depósito. Así es como los judíos nos han transmitido, intactas, todas las letras que forman el Sefer de Moisés. Pero Moisés no resolvió el problema en la forma magistral como lo hicieron los tibetanos. Entregar a un pueblo un libro para que lo adore y lo conserve intacto, está bien. Pero dar a un pueblo un libro que le ayude a vivir, es todavía mejor. El pueblo encargado de transmitir, desde la más lejana antigüedad, el conocimiento oculto, es el pueblo bohemio. Los bohemios. Los bohemios poseen una Biblia. Esta Biblia les facilita el diario vivir, pues con ella predican la buena ventura. Esta Biblia es también un motivo continuo de ocio, puesto que les permite entretenerse jugando. Sí, ese juego de cartas denominado tarot, que poseen los bohemios, es la Biblia de las Biblias. Es el libro de Toter Mestris Megisto, es el libro de Adán, es el libro de la revelación primitiva de las antiguas civilizaciones. Cuando el masón, hombre inteligente y virtuoso, ha perdido la tradición. Cuando el sacerdote, hombre igualmente inteligente y virtuoso, ha perdido su esoterismo. Los bohemios, hombres ignorantes y viciosos, nos dan la clave que nos permitirá explicar todos los simbolismos. ¿Cómo no admirar la sabiduría de estos iniciados que han utilizado el vicio y le han hecho producir, desde el punto de vista del bien, mejores resultados que a la virtud? Este juego de cartas de los bohemios es un libro maravilloso, como acertadamente lo ha observado Cour de Gebelin y sobre todo Vaillant. Este juego, con el nombre de Tarot, Torá, Rota, ha formado sucesivamente la base de la enseñanza sintética de todos los pueblos antiguos. Allí donde el hombre del pueblo no ve otra cosa que un simple pasatiempo, los pensadores vuelven a encontrar la clave de esta oscura tradición. Raymond Lulle basa su Ars Magna sobre el tarot y logra reemplazar el cerebro humano con el automatismo de aquel.
Jerome Cardan escribe sobre las claves del tarot un tratado de la subtilidad. Guillaume Postel halla en el tarot la llave de las cosas ocultas y Louis Claude de Saint-Martin, el filósofo desconocido, ve descritos en ellos los lazos misteriosos que unen a Dios, el universo y el hombre. 6. Es gracias al tarot que hallaremos y desarrollaremos esta ley sintética encerrada en todos los simbolismos. Se acerca la hora en que la palabra perdida será nuevamente hallada. Maestros, Rosacruces y Kadosh, vosotros que formáis el triángulo sagrado de la iniciación, recordad. Acuérdate, maestro, de ese hombre ilustre, asesinado por la más cobarde de las conjuraciones. Acuérdate de Irán, del cual esperas con fe la resurrección prometida por la rama de la acacia, Irán Hermes María. Acuérdate, Rosacruz, de esa palabra misteriosa que has buscado durante tanto tiempo, pero cuyo significado se te oculta todavía. Acuérdate, Kadosh, del símbolo magnífico que irradiaba en el centro del triángulo luminoso cuando te fue revelada la verdadera significación de la letra G. Hiram Inri, y Odebaue, encierra idéntico misterio bajo diferentes aspectos. El que ha comprendido una de estas palabras posee la llave que abre la tumba de Hiram, símbolo de la ciencia sintética de los antiguos. Puede abrir esta tumba y penetrar sin temor en el corazón del maestro venerable, símbolo de la enseñanza esotérica. El tarot entero está construido sobre esta palabra dispuesta en forma de rueda, rota. Inri es la palabra que os revela la identidad de vuestro origen, o masones o católicos. Igne natura renovatur integra. Lesus Nazareus Rex Ludeorum son los polos opuestos, científicos y religiosos, físicos y metafísicos de una idéntica doctrina. Iodebaue es la palabra que os señala la unidad de vuestro origen, o masones, o cabalistas. Tarot, Torah, Rota son las palabras que os indican a todos vosotros, orientales y occidentales, la unidad de vuestros deberes y aspiraciones en el eterno Adán Eva, fuente de todos nuestros conocimientos y creencias. Salud, pues, nómades bohemios, a quienes agradecemos la conservación de este maravilloso instrumento, resumen sintético de toda la enseñanza antigua. Nuestro trabajo. Comenzaremos por un estudio preliminar respecto a los elementos de la cábala y de los números. 7. Munido de estos datos, expondremos en todos sus detalles la construcción del tarot, estudiando por separado cada una de las piezas que componen nuestra máquina, para luego pasar a la acción que cada una ejerce sobre la otra. Seremos en este punto lo más explícitos posible. A continuación abordaremos algunas aplicaciones de la máquina, pero solamente algunas, dejando al verdadero investigador el cuidado de hallar las demás. Limitaremos nuestro trabajo a una sola clave, constituida por una fórmula sintética. Facilitaremos tan solo la herramienta de trabajo. Aquellos que desean aprender que la utilicen a su sabor, y, con toda seguridad, apreciarán la utilidad de sus esfuerzos y de los nuestros. Aquellos que suponen que la ciencia oculta no debe ser develada pueden estar tranquilos. La experiencia nos ha demostrado que puede decirse todo sin temor. Solo comprenderán. Aquellos que deben comprender. Los demás tildan a nuestros escritos de oscuros e ininteligibles. Hemos advertido a estos encabezando nuestro trabajo con la leyenda siguiente. Para el uso exclusivo de los iniciados. Es una característica de las ciencias ocultas el poder ser comentadas ante cualquiera. Semejante a las parábolas, tan caras a los antiguos, producen en muchos la impresión de tratarse de simples elucubraciones de una imaginación calenturienta. Por lo tanto, el temor de hablar es infundado. El verbo no tocará más que a los predestinados a recibirlo. Es a todos vosotros, filósofos de la unidad, enemigos del sectarismo científico, social y religioso, a quienes me dirijo. Es a vosotros a quienes dedico el precio de varios años de trabajo. Ojalá pueda yo contribuir con esto a la edificación del templo que vais a construir en nombre del Dios desconocido, del cual emanan todos los otros dioses en la eternidad. Si el contenido del canal supera tu expectativa, para nosotros sería un gran apoyo, para seguir mejorando el canal, si te suscribes, si compartes, si le das like, y lo más importante una crítica constructiva, la opinión en los comentarios será tomada en cuenta. Muchas gracias por el tiempo.